Muy buenas, soy Gilmer Calderón Quispe. En esta oportunidad vamos a explicar el uso y manejo de la plantilla desarrollada en MATCAD para el análisis sísmico a tiempo historia de una edificación de 4 niveles de concreto armado. Pues bien, la plantilla viene a ser esta de aquí, en la cual nosotros vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo cuenta las siguientes características. El ejemplo a desarrollar en el siguiente video viene dado por esta edificación de 4 niveles cuyo sistema estructural viene a ser aporticado. Cuenta con 4 niveles. La calidad de concreto viene a ser 210. El módulo de elasticidad, que viene dado por la siguiente expresión, 15.000 raíz cuadrada de F'(c), que en toneladas viene a ser este valor, ¿no es cierto? 21.73.706.511.93 toneladas por metro cuadrado. El módulo a Poisson para el concreto viene a ser 0.2. El módulo de corte, que viene dado por la siguiente expresión, el módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más el módulo de Poisson, que vendría dado en toneladas metro cuadrado 90.57.11.047. El módulo de sección vendría dado 1.2 para secciones rectangulares, ¿no es cierto? La configuración o la estructuración de la edificación viene dado por esta, como se muestra en esta figura número 1. Tendremos en la dirección X 3 pórticos, en la dirección Y tenemos 5 pórticos. El nombrado o los nombres que llevan los pórticos en la dirección X vienen dados desde la 1 hasta la 3, que por cierto tienen las mismas propiedades o dimensiones tanto de las columnas y de las vigas. En la dirección Y tenemos 5 pórticos desde la A hasta la E. Están espaciados a cada 5 metros. Como les mencionaba, tanto las vigas y columnas tienen dimensiones iguales. Por ejemplo, para las columnas tenemos una base de 30 centímetros y una altura operante de 0.50. Pues bien, acá se muestra en elevación del pórtico 1, 2 y 3. Nosotros tenemos para dicho pórtico una altura de entrepiso de 3 metros. Las vigas vienen dadas por esta de aquí, por estas dimensiones, 0.30 por 0.60 de peralte. Acá estas líneas oscuras me representan los brazos rígidos tanto de las vigas así como de las columnas. Por ejemplo, si nosotros agarramos esta columna, su brazo rígido vendría a ser esta de aquí, esta de aquí. Si nosotros agarramos una viga, esta vendría a ser la viga de eje a eje, y estas de aquí vendrían a ser los brazos rígidos correspondientes a dicha viga. De la misma manera, nosotros tenemos en la siguiente figura los pórticos en la dirección Y con sus respectivos brazos rígidos, y también, como les había mencionado, la dimensión de las vigas tanto en la dirección X como en la dirección Y están dados por 0.30 de base como un peralte de 0.60. Este material que estamos utilizando, lo pueden descargar desde la página de Civil Jack. Lo buscan ahí con mi nombre, Gilmer Calderón,
y acá les aparecerá diferentes materiales que se han ido publicando a lo largo del tiempo, y el material que nosotros en este momento estamos utilizando viene a ser esta de aquí, que lleva por nombre análisis sísmico modal espectral y tiempo historia de una edificación con MatCat-Prime y SAP y ETAPS, ¿no? En acá pueden encontrar una serie de materiales, como la vuelvo a reiterar, que se han ido publicando a lo largo del tiempo. Pueden ingresar y revísenlo, y como les mencioné, el material que estamos utilizando acá aparece en la primera, que es esta. Desde ahí lo pueden descargar. Pues bien, esta vendría a ser la configuración del pórtico, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Las consideraciones que debemos tener antes de ingresar las propiedades o los nudos a la plantilla desarrollada en MatCat son las siguientes. Primeramente, por ejemplo, acá en esta figura número 6 se muestra que nosotros debemos nombrar primeramente los nudos con la cual están conformados dicho pórtico. En este pórtico que nos muestra es para la dirección X, ¿no es cierto? Pues bien, la convención que se está utilizando para el nombrado de los nudos vienen a ser de izquierda a derecha y de la parte inferior hacia la superior. Tal es el caso que nosotros tenemos el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, el nudo 4, el nudo 5, hasta el último nudo, que viene a ser el nudo 25. Y los grados de libertad que nosotros vamos a considerar para el dicho análisis vendrían a ser de la siguiente manera. Primeramente se nombra los grados de libertad en el sentido en que estamos analizando nuestra estructura. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer análisis en la dirección X, el sismo en X, y los grados de libertad transnacionales en dicho sentido vendrían a ser para el nivel 1, vendría a ser el grado de libertad 1, el grado de libertad 2 para el 2, el 3, el 4. Y posteriormente se nombra los grados de libertad que vendrían a ser en el sentido vertical el grado número 5, el grado rotacional número 6, la 7, la 8, hasta el grado de libertad 44. Es de esa manera nosotros cómo hay que ingresar a la plantilla o cómo hay que se va a hacer en la interpretación de dichos resultados. Además, aprovechando esta imagen, nosotros vamos a tener la convención de nombrar los elementos que conforman dicho pórtico de la siguiente manera. Primeramente se nombra todas las columnas que las conforman dicho pórtico, de izquierda hacia la derecha. Pues en este caso tenemos la columna 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, hasta el número 20, que vendría a ser el último nivel, la columna del último nivel. Una vez que nosotros nombramos todas las columnas, nosotros seguimos a nombrar las vigas en el misma convención de izquierda a derecha, del primer nivel hacia el último nivel, y que en total, en este caso, para el pórtico en la dirección X tenemos 36 elementos que la conforman. Es de esa manera nosotros cómo vamos a ingresar en la plantilla. Además de ello, nosotros tenemos que tener en cuenta los grados el número de nudos que están restringidos. El número de grados restringidos se refiere
a esta de aquí. ¿Cuántos nudos tenemos restringidos? Acá tenemos 5 nudos restringidos que coincidentemente coinciden con los números de nudos, ¿no? de acá en esta imagen. Pues bien, pasamos a la plantilla, que vendría a ser esta de aquí, y procedemos a ingresar los datos, ¿no es cierto? Como les había mencionado, tenemos 25 nudos. El número de pisos vendrían a ser 4 pisos. El número de nudos restringidos, justamente a lo que acabamos de mencionarlo, tenemos 5 nudos restringidos. Calidad del concreto es 210. El módulo de elasticidad expresado en toneladas metros vendría a ser 150.000 raíz cuadrada de la calidad del concreto, que vendría a ser este valor. El módulo de Poisson 0.2 para el concreto, y el módulo de corte vendría a ser este de aquí, a través de esta relación que ya lo hemos mencionado. El módulo de sección beta vendría a ser 1.2 para secciones rectangulares. Este de aquí, el longitud X y la longitud Y no lo vamos a ver, ya que estos se ven son datos que nosotros podemos utilizar para el análisis modal, ¿no? Y además nosotros tenemos que ingresar este vector fila, que me representa los pisos que la conforman dicha edificación. Como nosotros tenemos 4 niveles, nosotros tenemos que ingresar en este vector fila, comenzando desde el 0 hasta el número de pisos que nosotros estamos analizando. En este caso tenemos 4 pisos. En caso que tengamos nosotros menos, podemos disminuir solamente haciendo clic, nos ubicamos y nosotros nos vamos a la pestaña matrices y tablas, y nosotros, de acuerdo al dicho problema que nosotros estamos analizando, podemos insertar un nivel más o disminuir un nivel. Por ejemplo, nosotros, si tengamos solamente 3 niveles, nuestro vector PI vendría dado por estos valores, ¿no? En como nosotros tenemos 4 niveles, lo dejamos tal como está. Pues bien, seguimos y nosotros para hacer el ensamblado de la matriz rigidez del pórtico, vamos a utilizar el algoritmo que nosotros acá lo mencionamos a través de las coordenadas generalizadas y el vector de colocación. Ya en la plantilla lo calcula estos valores de coordenadas generalizadas y los vectores de colocación a través del siguiente código. El código viene dado acá, ya automáticamente lo calcula. Lo que nosotros tenemos que ingresar para hacer el ensamblado de las matrices rigidez de los elementos que lo conforman el pórtico, es decir, las vigas y columnas, es en esta tabla que se muestra aquí. Nosotros hacemos clic derecho y nos muestra una hoja Excel en la cual nosotros tenemos que hacer la edición correspondiente de acuerdo a lo que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como les había mencionado, tenemos 36 elementos. Tenemos 36 elementos. Tenemos 20 columnas. Y justamente acá la manera de ingresar es la siguiente. La primera columna me representa el número de elementos con la que cuenta o que la conforman dicho pórtico. Como les mencioné, tenemos 36 elementos, 20 columnas y 16 vigas, ¿no es cierto? Bien, la segunda vendría a ser la base, la altura, la longitud de dicho elemento y la longitud de dichos brazos rígidos. El C1 y el C2 vendrían dados, por ejemplo, para una columna, o
primeramente vamos a hacer para una viga. Tenemos esta de aquí, nuestra viga. Esa vendría a ser el brazo rígido inicial, el brazo rígido final. Esta vendría a ser la longitud C1 y esta vendría a ser la longitud C2. Y yendo claro de este sentido, ¿no es cierto? Esta vendría a ser mi nudo I y mi nudo J. Y esta de aquí vendría a ser la longitud L. De la misma manera nosotros hacemos para las columnas. Esta vendría a ser el C1, el C2 y toda la longitud vendría a ser la longitud de la columna. Es de esa manera a lo que se refiere tanto el C1 y el C2, la longitud, la base y altura ya vendrían a ser para la sección, ¿no es cierto? La base y altura. Una vez que nosotros hemos ingresado estos parámetros, nosotros tenemos que guardar la hoja. Guardamos. Primeramente nos hay que fijar acá la última celda, que vendría a ser F37. Eso vamos a utilizarlo para que me lea correctamente y haga los cálculos correspondientes. Cerramos. Les menciono que para hacer el ensamblado de la matriz rigidez se está considerando los efectos de corte, flexión y los efectos de la deformación axial. Pues bien, una vez que nosotros hemos editado la tabla, le damos acá a la pestaña de cálculo y hacemos un recálculo, ¿no? Esto depende ya del procesador de dicha máquina que cada uno de nosotros contamos los cálculos. Además, el número de puntos con el registro sísmico que estamos trabajando, los resultados o el cálculo se está demorando, ¿no? Ya que nosotros contamos, creo que alrededor de 3000 puntos de un registro. Es por eso que un poco se está demorando en hacer el cálculo. Eso podemos nosotros cambiarlo, ¿no es cierto? Trabajar solamente con unos puntos más reducidos. Pues bien, acá ya me ha calculado estos valores. Una vez que nosotros hemos ingresado esta tabla, nosotros acá hacemos clic en el signo más, y le decimos que nuestra última celda, como les había mencionado, es la F37. Eso hay que hacer la edición en caso que nosotros tengamos menos o más según el caso, ¿no es cierto? Y nos hará el cálculo de esta matriz DATS, en la cual nos muestra la base, la altura, la longitud, el brazo rígido inicial, el brazo rígido final. Pues bien, una vez que nosotros hemos editado dicha tabla, ya la plantilla nos hará el cálculo de las matrices rigidez, tanto de las columnas como de las vigas. Para el cálculo de dichas matrices rigidez se está haciendo uso la plantilla de las siguientes fórmulas ya desarrolladas. Estas expresiones lo pueden encontrar en el libro del doctor Roberto Aguilar, en dinámica de estructuras. Estas vendrían a ser para el elemento vertical, es decir, para las columnas. En las columnas se está considerando
que tenemos deformación axial, mientras que en las vigas no se está considerando esa deformación axial, ya que debido a la influencia de que vamos a considerar el diafragma rígidas. Por ejemplo, en este resultado, ¿no? O en esta matriz de fórmula que tenemos, estos valores son ceros debido a lo que le estoy mencionando, que no tenemos deformación axial en las vigas. Esto de aquí. Donde se intersectan estos valores, la matriz cuando lo reescribiríamos con todos los parámetros, estas vendrían a ser módulo elasticidad por el área de la sección entre L, ¿no es cierto? Como no estamos considerando la deformación axial de las vigas, ya lo estoy considerando 0, ¿no es cierto? Es de esa manera con la que está trabajando la plantilla desarrollada. Esta implementación lo podemos ver acá en el signo más a través del código, ¿no? Acá justamente está esos parámetros. Pues bien, ya una vez que hemos editado esta tabla de las propiedades geométricas de los elementos, ya automáticamente nos bota la matriz rigidez. Acá tenemos para las columnas, para las vigas. Nosotros podemos llamar cualquier matriz rigidez de una columna. Por ejemplo, ¿no? Como tenemos nosotros tenemos 20 columnas, nosotros podemos llamar cualquiera o todas, depende de cada uno cómo quiere mostrar los resultados, la matriz rigidez, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llamar la última matriz rigidez lateral de esta columna. Solamente tengo que editar acá en el subíndice 20, ¿no? 20. Y es la misma, ya que las secciones también son mismas, ¿no? Las mismas que todas las columnas. Por eso es que no se muestra ningún cambio. De la misma manera, acá nosotros podemos editar el número de o el número de viga que nosotros queremos mostrar dicha matriz rigidez. Por ejemplo, nosotros podemos mostrar la matriz rigidez del elemento, por ejemplo, el elemento 28, ¿no? 28, y esa vendría a ser la matriz rigidez de ese elemento número 28. Y de esa manera nosotros cómo podemos mostrar los resultados. Bien, una vez que nosotros tenemos ya ensamblado las matrices rigidez de los elementos, la plantilla procede a hacer el cálculo de la matriz rigidez de todo el pórtico. Como nosotros tenemos 44 grados de libertad, nuestra matriz rigidez tendría que ser 44 por 44, pues efectivamente tenemos 44 filas y 44 columnas. Acá se muestra comprimido, ya que para que no ocupe demasiado espacio en la hoja, se ha comprimido, ¿no? En caso que nosotros queremos extenderlo, nada más esto jalamos hacia abajo o hacia arriba y nos va a mostrar más elementos de dicha matriz rigidez. Pues bien, como siguiente punto, la plantilla hace la condensación estática. La condensación estática es un método, ¿no? Es un método para hallar la matriz rigidez lateral. Bueno, nosotros tenemos en sí varios métodos para hacer el cálculo de la matriz rigidez lateral, ¿no? Uno de ellos es la condensación estática, que se está utilizando en la plantilla. Otro vendría a ser la condensación dinámica. Otro vendría a ser mediante la eliminación de Gauss, ¿no?
La eliminación de Gauss es un método muy efectivo, ya que no necesariamente mediante este método podemos hacer el cálculo de la matriz inversa, ¿no? Los otros métodos sí, necesariamente tenemos que hacer el cálculo de la matriz inversa. Pues bien, la fórmula para hacer el cálculo de la matriz rigidez lateral viene dado por esta expresión. Esta expresión lo pueden leer acá en el manual. Acá está, cálculo de la matriz rigidez lateral. Vendría a ser acá las coordenadas principales, y las otras vendrían a ser las secundarias, ¿no es cierto? Las submatrices. Pues bien, se está haciendo uso de esta formulación, es decir, del método de la condensación estática. Como lo vemos acá, esta convención se está utilizando del libro de Esperanza Maldonado y de Chio Choi, ¿no? Que lo podemos encontrar aquí. Esta de aquí. El libro se llama Análisis sísmico de edificaciones. Estos parámetros se está utilizando de acá, ¿no? Esta formulación o esta convención, ¿no? De llamarlos a las submatrices. Pues bien, continuamos. Una vez que nosotros tenemos las submatrices de haber hecho la condensación estática, nos muestra los valores, ¿no? El K sub P, K sub SS, K sub PS y la matriz rigidez lateral cuando nosotros desarrollamos dicha expresión. Pues bien, acá, como les vuelvo a decir, ya nos da la matriz rigidez lateral. Como tenemos 4 grados traslacionales, nuestra matriz rigidez lateral vendría a ser una matriz de 4×4, tal como se muestra aquí, el K sub L. Como nosotros tenemos en la dirección X 3 pórticos con las mismas características, este vector K sub X vendría dado por estas tres componentes K sub L, ya que son las mismas características que tienen dichos pórticos. En caso que nosotros tengamos diferente configuración o diferente estructuración, por ejemplo, acá tengo ya abierto el ejemplo. Por ejemplo, nosotros tengamos acá una placa, por ejemplo acá otra placa, y acá por ejemplo otra placa, esta configuración, por ejemplo, para evitar efectos de torsión, ¿no? La configuración del pórtico 1 y 3 ya sería distinto a la configuración del pórtico número 2. En este caso, este vector K sub X, estos dos valores vendrían a ser iguales, pero esta de aquí ya no. Para hacer el cálculo de dichos componentes del vector o K sub X, nosotros tendríamos que hacer un copiado de código desde aquí de datos de la geometría del pórtico y renombrar, ¿no es cierto? Renombrar el K sub S
estos submatrices de la condensación estática. Por ejemplo, podemos llamar K sub S1, K sub P sub S2, y cosa que el K sub L también ya sería distinto, y esta lo podemos nombrar, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y de la misma manera como esto le estaba mencionando, K sub SS1, K sub PS2, así sucesivamente. Estas K sub C vienen a ser las matrices en las que están almacenando las matrices rigidez de dichos pórticos, es decir, toda la matriz sin hacer la condensación correspondiente. Seguidamente, haciendo una aclaración, esta plantilla puede realizar este tipo de cálculo, ¿no? En la cual nosotros contamos con placas. Solamente el brazo rígido se aumenta, ¿no es cierto? Bien, haciendo dicha aclaración, continuamos. Seguidamente nosotros tenemos que ingresar las propiedades del pórtico en la dirección Y. Como tenemos nosotros en la dirección Y tenemos 15 nudos, número de pisos vienen dado por 4 pisos, el número de nudos restringidos vienen a ser 3, es decir, esta de aquí esta, ¿no? Tenemos acá el pórtico de la dirección Y. De la misma manera se hace el ingreso o el editado de dicha tabla siguiendo el procedimiento que se ha seguido para el ingreso del pórtico en la dirección X. Y de la misma manera se hace, o la plantilla hace dicho cálculo de la matriz rigidez de las vigas, de las columnas. Posteriormente, el ensamblado de la matriz rigidez en coordenadas, de la matriz rigidez de todo el pórtico, luego la condensación estática para hallar la matriz rigidez lateral. Y como tenemos en la dirección Y, tenemos 5 pórticos con las mismas propiedades, el K sub Y vendría dado por estos 5 elementos K sub L, y esta tabla también vendría dado por estas matrices. Bien, seguidamente nosotros vamos a hacer el ensamblado de la matriz rigidez en coordenadas de piso. Para ello nosotros, por ejemplo, tenemos esta edificación. Por ejemplo, esa edificación nosotros tenemos, en los grados de libertad en coordenadas de piso, nosotros vamos a considerar de la siguiente manera. Tenemos 2 grados traslacionales, por ejemplo, si lo llamamos esta X, esta Y, y el tercer grado de libertad vendría dado por la torsión. Y para calcular nosotros la ensamblada o la matriz rigidez en coordenadas de piso, vamos a hacer uso de la siguiente expresión, que viene dado por la sumatoria desde el 1 hasta el número de pisos por la matriz de compatibilidad de deformaciones, esta la transpuesta, por cada matriz rigidez lateral de los pórticos y multiplicado por la matriz de compatibilidad. Expresado en forma matricial, vendría a ser dado por esta expresión, donde X, la Y, estas submatrices vendrían a ser matriz de rigidez traslacional, esta vendría a ser la matriz rotacional, y los otros vendrían a ser, como lo dice acá, matriz de rigidez de acoplamiento lateral,
la matriz de acoplamiento en la dirección tanto X y Y. Bien, la matriz compatibilidad viene dado por la siguiente expresión, por esta matriz, donde alfa es el ángulo que forma la orientación positiva del pórtico con respecto al eje X, y el R1 es la distancia desde el origen de coordenada del centro de masa hasta dicho pórtico en un piso, y R(n) es la distancia medida del último piso desde el origen de coordenadas hasta el dicho pórtico, ¿no? Los valores de R tienen signo, estas serán positivas si se orientan, serán positivas si la orientación positiva del pórtico rota con respecto al centro de masa en sentido antihorario. Por ejemplo, para el ingreso en la plantilla del vector R se hace de la siguiente manera, haciendo la interpretación del siguiente enunciado. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro pórtico, esto de aquí, los ángulos vendrían a ser 0, ¿no es cierto? Con respecto, como nos dice, medidos desde el X, ¿no? Del eje X. Bien, el R vendría a ser, esta vendría a ser el sentido positivo del pórtico, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos aquí el centro de masa, que coincidentemente en este nudo va a estar, ya que nuestra edificación es simétrica. Entonces el vector R vendría a ser esta de aquí, o perdón, la dimensión de R vendría a ser esta de aquí. Si nosotros vemos, esta está girando en sentido horario, ¿no es cierto? Si es horario, vendría a ser el R menos 7, en este caso, esta vendría a ser 0, y esta de aquí, cuando nosotros vemos, hace girar en sentido antihorario, entonces vendría a ser el valor de 7. Y de la misma manera para los pórticos en la dirección Y. Esta vendría a ser el R para Y, como está rotando en sentido horario, vendría a ser negativo. Esta también en sentido horario, y los de acá sí serían en sentido antihorario, positivos. Y justamente esos valores hay que ingresar en esta tabla. Por ejemplo, para el pórtico 1, acá hay un pequeño error. Esta vendría a ser la 3 y esta vendría a ser la 1, ¿no es cierto? Sería menos 7, 0, 7, menos 10, el último pórtico 8, es decir, este pórtico, esta vendría a ser el 8, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo que esta vendría a ser el 1, el 2, el 3, el A vendría a ser el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta vendría a ser el 8, perdón. Pórtico número 8. Esta vendría a ser el pórtico número 8. Pues bien, el valor sería de 10, ¿no? Medido desde el centro de gravedad, como nos dice, el valor desde acá vendría a ser 10, ¿no? R10. Bien, es de esa manera como hay que ingresar esa tabla en la plantilla para posteriormente esta pueda hacer el ensamblado de la matriz de compatibilidad de deformaciones a través del siguiente código. Y nosotros, si queremos mostrar, nada más hay que escribir la variable de la matriz con el subíndice, ¿no? Esta vendría a ser para los diferentes pórticos. Una vez que nosotros hemos
hecho el ensamblado de la matriz de compatibilidad, acá se hace solamente el agrupamiento de todas las matrices de rigidez lateral, tanto para las X como las Y, y se hace uso de la siguiente expresión, como lo hemos visto, la matriz rigidez lateral en coordenadas de piso, que viene dado por la siguiente expresión. Y esta vendría a ser nuestra matriz rigidez en coordenadas de piso, ¿no? Como tenemos nosotros en cada nivel, hemos mencionado que tenemos 2 grados de libertad traslacionales y una rotacional, tenemos 3 grados de libertad por piso. Y como tenemos 4 niveles, ya que nuestra edificación es de 4 pisos, tendremos una matriz rigidez en coordenadas de piso de 12 por 12, ¿no? Tal como se muestra aquí en esta matriz, ¿no? 12 por 12. Pues bien, seguidamente se hace el ensamblado de la matriz masa. Para ello nosotros hacemos uso de la siguiente expresión. La matriz masa viene dado por por una matriz diagonal, que las submatrices vienen dado por estas expresiones. Estas matrices M y esta J viene a ser la matriz de momentos de inercia con respecto a su masa. Acá están las submatrices. Para hallar el J hacemos uso de la siguiente expresión. Bueno, acá en vez de esta coma debería ser más. El A y el B vienen dadas por las dimensiones en planta de cada nivel. En caso que tengamos ¿cómo se llama? El centro de masa no coincide, hacemos uso del teorema de los ejes paralelos, que viene dado por esta expresión. Por ejemplo, ¿no? Podría ser el caso que nosotros en el último nivel ya no tengamos una losa de 14 por 20, ¿no? A ver. Sí, 14 por 20 ya no tengamos. Por ejemplo, si no solamente tengamos, por ejemplo, en esta planta, mejor lo explicamos. Por ejemplo, en el último nivel ya sería esta de acá nomás, ya por ejemplo. Esta, en el último nivel, esta ya sería solamente la losa y esta de aquí sería ya prácticamente vacío. Entonces el centro de masa en el piso inferior estaba aquí, pero en este último nivel el centro de masa ya estará por aquí, y para ello nosotros hacemos uso del teorema de los ejes paralelos para ensamblar la matriz momento de inercia con respecto a su masa, ¿no? Es de esa manera como se hace uso de la fórmula. Pues bien, seguimos. Acá en esta columna, o perdón, en esta tabla, nosotros hay que ingresar los pesos de cada nivel. Esto se hace previo metrado de cargas, ¿no? Y esto se refiere además a los pesos sísmicos, es decir, para las diferentes categorías que nos dice la norma. Por ejemplo, nos dice que el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, ¿no es cierto? Este porcentaje depende de la categoría nosotros en la que estamos haciendo dicho análisis. La segunda columna viene dado por los valores de A, que vienen a ser las longitudes en la dirección X de todos
los niveles. Como tenemos 4 niveles y estos 4 niveles tienen las mismas dimensiones del entrepiso, el mismo valor de 20 será. Y la última columna, el vector B, viene a ser las dimensiones en el otro sentido. Además de ello, nosotros tenemos que hacer ingreso de la altura de cada entrepiso. Como nosotros tenemos todas las alturas de entrepiso son de 3 metros, estas serán de 3 para los 4 niveles. Una vez ingresado estos valores en dichas tablas, ya la plantilla a través del siguiente código nos hará el cálculo de la matriz masa. Esta vendría a ser nuestra matriz masa. Pues bien, una vez que nosotros tenemos ya las matrices de rigidez y además la matriz masa, nosotros podemos calcular los modos de vibrar, los eigenvalores, los eigenvectores, las frecuencias, los periodos, tal como se muestra en la siguiente tabla. Acá se está mostrando los eigenvalores, las frecuencias naturales, el periodo y las frecuencias. Pues bien, estos son los resultados. En dicho análisis está considerando para cada nivel 3 modos, ¿no? 3 modos de vibrar, por eso tenemos 12, ¿no? 12 filas. Estos valores podemos hacer comparación con el programa ETAPS. Por cierto, ya lo había modelado previo. Nos vamos acá a las tablas, análisis, resultados, y acá los resultados modales, y acá donde dice periodos y frecuencias. Y pues bien, acá nos muestra los resultados de dicho análisis modal, ¿no? Este de aquí. Por ejemplo, para el modo 1 tenemos un periodo de 0.48 prácticamente, una frecuencia de 2.08, una frecuencia circular de 13.10 y el eigenvalor viene dado por 171.79. Esos valores se tienen aquí. Por ejemplo, el eigenvalor, acá tenemos 172.179, acá en el ETAPS nos bota un valor de 171, ¿no? En la frecuencia circular tenemos 13.122, acá tenemos 13.10, ¿no? El periodo 0.479, acá tenemos el periodo 0.479.381. La frecuencia tenemos 2.088 y el ETAPS nos bota un periodo de 2.086. Esos valores se ha copiado acá ya en una tabla. Por acá lo tengo. Justamente aquí. Esos valores se ha copiado aquí. Por ejemplo, acabamos de ver el periodo 0.479. Aquí también nos bota. Acá está redondeado solamente a los 3 decimales. Tenemos 2.088, 2.086. Como vemos, los resultados son bastante parecidos. La diferencia que se está dando o el error que se está incurriendo en los resultados es el menor a 5%, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos que los resultados que nos arroja dicha plantilla son bastante buenos, diría yo, ¿no?
Y de la misma manera se hizo cálculo con el programa SAP 2000. Acá por ejemplo podemos ver en dicho programa los modos de vibrar, tanto los resultados modales. Pues bien, acá vemos que acá tenemos periodos y frecuencias y los resultados son bastante parecidos, ¿no? Hay una ligera variación entre dichos programas, me refiero al ETABS y el SAP 2000. Los resultados no son tan iguales, que digamos, siempre hay una ligera variación. Justamente esos valores se ha copiado aquí. Por ejemplo, en el modo número 12, el SAP 2000 nos bota el eigenvalor 21.888.9, mientras que el ETABS nos bota este resultado 21.767.465. Como les mencioné, hay una ligera variación, ¿no? Pues bien, esos son los resultados que nos bota el ETABS como en la plantilla desarrollada en MATCAD. Seguidamente la plantilla nos da como resultado los modos de vibrar o los eigenvectores, ¿no es cierto? Y acá tenemos los eigenvectores, y acá posteriormente se hace la normalización con respecto a su masa. Y acá tenemos ya los modos de vibrar normalizados con respecto a su masa. Y seguidamente, como resultado, nos muestra la masa participativa en cada modo. La norma nos dice que nuestra masa participativa debe ser por lo menos el 90%, ¿no es cierto? Y como vemos, acá estamos cumpliendo en el sentido X en el cuarto modo de vibrar. En el sentido Y estamos cumpliendo en el quinto modo, mientras que la rotación ya estaríamos cumpliendo en el sexto, ¿no? Justamente estos son los modos de vibrar que nos da dicha plantilla. Por ejemplo, el primer modo es en sentido X, ¿no? Esos resultados lo podemos corroborar o comparar con el programa ETABS ingresando al siguiente dirección. Aquí en donde dice participación de masas, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Para cada uno de los periodos tenemos acá en la dirección X un 86.62%, y nosotros tenemos con nuestra plantilla un 86.66 también. En el segundo tenemos 82.38, nosotros tenemos 83, ¿no? 83.39. Como vemos, los resultados son bastante parecidos. Hay una ligera variación, eso sí. Eso se debe a los diferentes métodos que hace uso para dicho cálculo, ¿no? Más que nada depende del cómo se está hallando estos modos de vibrar, con qué método, ¿no? Pues bien, esta tabla misma se ha comparado con
con tanto con el programa ETABS como con el SAP 2000, y estos son los resultados que se muestran. Por ejemplo, para el modo número 12 tenemos 0.01281 con el MATCAD. Con el ETABS, a ver cuánto tenemos. Tenemos 0.1310. Hay una ligera variación, ¿no? Pero es mínimo. Y con el SAP 2000 tenemos 1265. Hay una ligera variación entre dichos programas también. Pues bien, esos son los resultados que nos da del análisis modal. Una vez nosotros con ello, nosotros vemos las masas participativas. Acá se está repitiendo, solamente de arriba se ha despejado. Como estamos haciendo análisis solamente en la dirección X, estos son los resultados, ¿no? Por ejemplo, nosotros cumplimos, si es que vemos nuestra norma, para la dirección X, en el modo de biduar número 4, ya que estamos haciendo uso o la masa participativa en ese modo de biduar es un 96.3%. Bien, esa sería la primera parte con respecto al análisis modal, ¿no es cierto? Pues, y ahora nosotros vamos a hacer el análisis sísmico, ¿cómo se llama? Utilizando el registro sísmico del año 1974 con un incremento de tiempo de 0.02, y esta vendría a ser nuestro registro sísmico. Bien, este registro sísmico todavía hay que hacer un escalado a un espectro objetivo, ¿no es cierto? Pues bien, en esta plantilla no se está haciendo el escalado, sino se está trabajando con los datos del registro de manera bruta, por así decirlo. Para hacer el cálculo así, necesariamente hay que hacer el escalado a dicho espectro ¿no? Pues bien, en nosotros, acá nos dice las ecuaciones desacopladas, acá no le he puesto los resultados. Nosotros, para hacer el cálculo o resolver la ecuación diferencial de movimiento, vamos a utilizar o hacer uso del método del desacoplaje. Por ejemplo, nosotros, nuestra matriz o nuestra ecuación vendría a ser esta de aquí, ¿no es cierto? La ecuación dinámica, ¿no? X, la aceleración, más el amortiguamiento por la velocidad, más la matriz rigidez por el desplazamiento, ¿no es cierto? Está igual menos la matriz masa, factor de participación modal, y el X, que viene a ser la aceleración del suelo, ¿no es cierto? Bien, para hacer el desacoplaje, nosotros tenemos que hacer uso de las teorías ¿cómo se llama? Hacer uso de la propiedad que tienen los modos de biduar, que son ortonormales. Para ello nosotros hacemos primeramente la transformación de coordenadas, es decir, el X, o sea, el vector X,
hacemos la transformada haciendo uso de nuestros modos de vibrar que ya están normalizados a través de esta expresión. Si nosotros derivamos, tenemos la velocidad y esta nueva variable de la siguiente manera. Y si nuevamente hacemos la derivación, tendríamos la aceleración, nuestro modo de vibrar y la aceleración, ¿no es cierto? Una vez que nosotros hacemos esto, hacemos el reemplazo de estas en esta ecuación. Y haciendo la premultiplicación, hacemos la premultiplicación del vector la matriz transformada de los modos de vibrar y una multiplicación también por esta misma, pero sin transponerla, es decir, quedaría de esta manera. Por ejemplo, si reemplazamos para el primer término, quedaría de la siguiente manera, ¿no es cierto? Matriz de los modos de vibrar, la matriz masa, nuestra matriz de los modos de vibrar, y quedaría de la siguiente manera, reemplazando, ¿no es cierto? Haciendo la premultiplicación de esta de aquí, de la matriz de los modos de vibrar, pero su transpuesta. Esta vendría a ser solamente el reemplazo, ¿no es cierto?, de esta expresión, prácticamente de aquí. Una vez que nosotros hacemos el reemplazo de todos los términos, bien, nos estaría quedando de la siguiente manera. Sería acá la matriz transpuesta de los modos de vibrar, la matriz masa. Aquí tenemos la matriz de los modos de vibrar, esta nueva variable, más la matriz transpuesta, la matriz de amortiguamiento, la matriz de los modos de vibrar y la velocidad, ¿no?, más la matriz transpuesta de los modos de vibrar, la matriz rigidez y los desplazamientos, ¿no es cierto? Perdón, acá todavía faltaría la matriz de los modos de vibrar y los desplazamientos, y esto de acá sería igual menos la matriz de los modos de vibrar, la transpuesta, la matriz de masa, la matriz de participación, factor de participación modal y la aceleración del suelo, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos esta ecuación, nosotros hacemos uso de la propiedad de la ortonormalidad, ¿no es cierto? La propiedad de ortogonalidad nos dice que, por ejemplo, si recuerdan, que un modo de vibrar, primer modo, por ejemplo, de un S, lo llamamos modo de vibrar S, multiplicado por la matriz M y multiplicado por el
modo en su forma R, tenemos dos valores, ¿no es cierto? 1 y 0 podría ser. 1 nos va a dar siempre y cuando estos modos sean iguales, ¿no? Es decir, se trata del mismo modo. Y 0 en casos cuando se trata de diferentes modos. De la misma manera, se cumple esta relación cuando nosotros tenemos el modo, por ejemplo, modo S multiplicado por la matriz rigidez y nuevamente multiplicado por un modo, lo llamamos R. Esto también nos da esta relación. Las frecuencias nos dará las frecuencias, o perdón, los eigenvalores cuando se trate del mismo modo, y nos dará 0 cuando estemos tratando de distintos modos. Pues bien, nosotros hacemos uso de estas relaciones. Por ejemplo, acá esta será 1, ya que estamos tratando o estamos viendo el mismo modo. Entonces esta será una matriz identidad. Y esta vendría a ser la aceleración. Y esta de aquí también se cumple la siguiente relación. O sea, esta de aquí, esta expresión vendría a ser una matriz también diagonal dos veces el factor de amortiguamiento crítico por la frecuencia natural, ¿no es cierto?, multiplicado por la velocidad. Y esta de aquí, la matriz rigidez, cuando se trata, estaríamos aplicando esta de aquí. Sería la matriz de los eigenvalores por el desplazamiento. Y esta de aquí vendría a ser la misma, ¿no es cierto? Ya acá no se puede hacer ninguna simplificación. Y el resultado, cuando nosotros hacemos dichas operaciones, tendríamos esta relación o esta ecuación diferencial, más 2 veces la velocidad más la matriz de los eigenvalores, el desplazamiento, igualado a esta expresión. Como estos son matrices diagonales, ya estaríamos prácticamente desacoplando y se convertiría de un sistema de n grados de libertad a sistemas de grados de un grado de libertad, ¿no es cierto? Y estas ecuaciones desacopladas, aplicando esa demostración que acabamos de ver, lo tengo aquí ya copiado, esta de aquí. Estas vendrían a ser las ecuaciones ya desacoplados, que por cierto tenemos 12, ¿no es cierto? 12 ecuaciones. Y como vemos acá, los que aportan o tienen influencia en la respuesta, tenemos en los modos 1, 4, 7 y 8. Perdón, 1, 4, 7 y 8.
Y además vamos a considerar el factor de amortiguamiento un 5% para concreto armado y a intervalos de 0.02, ¿no? Acá tendría que ser 0.02. Se va a corregir ese pequeño detalle. Bien, una vez que nosotros hemos desacoplado esta ecuación o en estas ecuaciones, nosotros prácticamente tenemos un problema de un grado de libertad. Para ello nosotros podemos hacer uso de diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, aplicando la integral de Duhamel, o también conocido como la integral de convolución. Otro método que nosotros tenemos para resolver esta, tenemos el método de Theta Wilson. También es un buen método. También otro método podría ser el de Runge-Kutta, ¿no? En cuarto orden. Otro método que se está haciendo uso es el método de Bethe-Neumann. Bien, estos métodos se pueden hacer uso tanto para un grado de libertad como para n grados de libertad. Es decir, nosotros estamos o vamos a trabajar en su formulación así para una ecuación desacoplada. Estos métodos también tienen su formulación matricial, es decir, ya no haciendo uso del desacoplado, sino trabajándolo matricialmente. Y otro método que es bueno también, que lo utiliza o lo tiene el libro de Roberto Aguilar, es del método de procedimiento de espacio-estado, ¿no? Estos métodos que acabamos de mencionar de Duhamel, de Theta Wilson, de Runge-Kutta y Bethe-Neumann, pueden trabajar también en su formulación matricial, ¿no? Y ya no, en ese caso, si nosotros trabajamos con la formulación matricial, ya no sería necesario hacer este desacoplaje, ¿no? Sino prácticamente trabajar con esta matriz, perdón, con esta ecuación diferencial. Pues bien, haciendo esa aclaración, nosotros vamos a resolver cada una de estas ecuaciones diferenciales, y para hallar la respuesta en un intervalo de tiempo nosotros haremos el método de superposición de efectos, ¿no? Y justamente eso se está mostrando acá. Acá se tiene el algoritmo de Bethe-Neumann para un factor de amortiguamiento de 5%. El coeficiente de beta, cuando es lineal, se tiene que es un sexto. Para otros casos se tiene diferentes valores, ¿no? El que más se asemeja a cuando hacemos análisis para sismo, este valor nos da de 1 entre 6, nos da valores bastante que se asemejan. Y bien, aquí tenemos la respuesta en el tiempo para estas ecuaciones desacopladas. Esta sería para el modo número 1, para el modo número 4, para el número 7 y así 8 para todas en sí. Solamente hay que ingresar acá el número de modo que queremos calcularlo, ¿no? Por ejemplo, si queremos el modo número 9, solamente escribimos y automáticamente se hará el cálculo correspondiente, ¿no? Y en estas gráficas se muestra el tiempo máximo, el desplazamiento máximo en esa coordenada, ¿no es cierto?
y el tiempo mínimo donde ocurre el desplazamiento mínimo también. Bien, una vez hecho estos valores o calculado estas ecuaciones diferenciales, nosotros hacemos la superposición de efectos y de esta manera estaríamos calculando los desplazamientos en sí reales, ¿no? Y haciendo la transformación, claro, correspondiente, ¿no es cierto? A través de la siguiente fórmula. Pues bien, aquí ya tendríamos los desplazamientos, ¿no es cierto? Los desplazamientos a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, este es para el piso número 1. Tenemos un desplazamiento máximo de 0.00668475, la cual ocurre en el intervalo o en el tiempo 43.94 segundos. Y el desplazamiento mínimo nos da un valor de 0.00779757, la cual ocurre a los 20.12 segundos. Eso es concerniente al valor, al piso número 1. Y de la misma manera nosotros podemos mostrar resultados, tal como se muestra aquí, para el piso número 2, para el piso número 3, y así sucesivamente hasta el cuarto piso. Pues bien, esto vamos a compararlo, estos resultados, con el programa ETABS. Esos resultados acá lo vamos a ver. Nos vamos al menú Display, Plot Functions, y aquí vemos que nosotros queremos el desplazamiento en el piso número 1. Esta vendría a ser. Pues bien, acá tenemos vamos a bien, ahí la tenemos. El programa ETABS nos arroja un desplazamiento máximo de 0.006674 en el tiempo 43.92. En cambio, nuestra plantilla nos está arrojando en 43.94. Habría una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia en el tiempo de 0.02, ¿no? O sea, un intervalo más, ¿no es cierto? Y el desplazamiento sería prácticamente la misma, ¿no es cierto? Acá nos arroja 0.006574 y acá nos está dando 0.006684. Ven, el resultado es prácticamente el mismo, ¿no? Y acá ocurre el mínimo a un 20.08 y acá nos está dando a 20.12, un resultado de 0.0077 y acá nos está dando 0.0769, ¿no? Prácticamente son las mismas. Y así nosotros podemos seguir viendo los resultados para los diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos para el nivel 2, esa vendría a ser, ocurre al 19.88, un desplazamiento de 0.1448. Nosotros tenemos aquí 1445.
prácticamente la misma, ¿no? El otro, el mínimo, tenemos 0.01668 y aquí tenemos 1672. Bien, esos resultados se ha copiado aquí en una tabla. Acá están los resultados, las capturas. Pues bien, acá están los resultados. Lo que hemos visto, ¿no? El ETAP nos bota al 43.92, el desplazamiento es 0.00657, mientras que nosotros tenemos estos valores con nuestra plantilla y tenemos un error si hacemos la comparativa de 1.6%. Y así para los diferentes niveles. Por ejemplo, vemos aquí para el nivel 2 o piso 2 prácticamente coinciden las respuestas. Por ejemplo, en el TAP nos bota un desplazamiento de 14.49 y acá tenemos 14.45, ¿no? El mínimo tenemos 16.68 y acá tenemos 16.72. Representado en porcentaje del error sería un 0.3%. Es prácticamente iguales, ¿no? Los resultados, como vemos, son bastante parecidos con el programa comercial SAP 2000 y tanto con el ETAPS también. Los resultados se ha comparado con los dos programas y en acá sí coinciden los resultados, tanto el ETAPS como el SAP 2000, y es por eso que solamente estamos viendo en los resultados que nos muestra el ETAPS. Pues bien, seguidamente nosotros vemos los desplazamientos, las fuerzas inerciales en cada nivel. Las fuerzas inerciales se hace cálculo solamente aplicando esta ecuación, ¿no es cierto? La matriz rigidez en coordenadas de piso por los desplazamientos, y esa vendría a ser las fuerzas inerciales. Y acá tenemos para el piso 1, la cual ocurre al segundo, en el tiempo 44.16 con una fuerza de 29.06 toneladas y el mínimo a los 12.88 segundos con un valor de 34.95. Esos resultados se han copiado igualmente acá en una tabla efectivamente se muestra acá. Por ejemplo, si vemos nosotros en el primer nivel tenemos una fuerza de 27.11 prácticamente, y nosotros tenemos acá con el MATCAT 29.06, el mínimo 33.98 y nosotros tenemos 34.95. Acá sí tenemos una ligera variación de 7.2% y de 2.8%, ¿no? Si vemos en el cuarto nivel, la variación en la que estamos incurriendo ya se reduce. Por ejemplo, cuando vemos que con el programa ETAPS nos arroja una fuerza inercial de 63.91 toneladas, nosotros con nuestro plantilla obtenemos 63.78 toneladas. Aquí el mínimo tenemos 66.49 y acá tenemos 66.27. Como vemos, estos resultados son bastante parecidos, y esos resultados acá lo podemos observar en
en el ETABS, por ejemplo acá las fuerzas inerciales, ¿no? Por ejemplo acá tengo para la fuerza inercial en el piso 4. Esta de aquí. Tenemos 63.91 y el mínimo 66.49. Y esos resultados son los que se han copiado aquí. Ven aquí. Pues bien, como vemos, los resultados se parecen desarrollados con los dos programas, ¿no? Tanto el ETABS como el MATCAD. Y seguidamente nosotros podemos observar las fuerzas cortantes a través del tiempo en cada nivel. Para ello nosotros solamente hacemos la suma de las fuerzas, ¿no es cierto? Las fuerzas inerciales. Y tenemos para el piso 1 para el piso 2, piso 3 y piso 4. Por ejemplo, vamos a hacer comparativas, ¿no? De la misma manera entre el ETABS y el MATCAD. Aquí se ha copiado ya esos resultados. Efectivamente, en el cuadro número 3, por ejemplo, tenemos en el SAP 2000, en el nivel 1, que prácticamente vendría a ser la cortante basal, tenemos el máximo que ocurre en el segundo 20.08, un valor de 173.066 toneladas. Y nosotros obtenemos con el MATCAD 175.30 toneladas. Si hacemos la comparativa, tenemos un error de 1.3%. Y de la misma manera, para el mínimo, tenemos con el ETABS 147.93 toneladas. Y con el MATCAD tenemos 150.71 prácticamente. Y así para todos los niveles, ¿no es cierto? Para el nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Como vemos aquí en esta última columna, los resultados son menores al 5%, ¿no? Que son resultados, yo diría, confiables, haciendo la comparación entre estos dos programas, ¿no? Es decir, en una forma manual comparado con el software comercial. Esta variación de las cortantes a lo largo del tiempo, se observa acá en el ETABS también, en la siguiente, ¿no? La siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos corte para el piso 1, piso 2, piso 3, ¿no? Por ejemplo, para el piso 4 mostramos. Esa vendría a ser, ¿no? La cortante. Acá ocurre al máximo 63.91 como acabamos de ver. Y el mínimo 66.49 toneladas, ¿no? Esto está en unidades toneladas, ya que nosotros también en nuestra plantilla estamos trabajando en unidades toneladas metros. Tenemos para el piso 4 la cortante basal, solamente es la suma de todas las cortantes y que coincide con el valor de cortante del primer nivel, ¿no? Esta de aquí. Bien, los momentos de volteo también acá se ha calculado. El momento de volteo ocurre el máximo a los 20.1 segundos, un valor de 13.39 toneladas por metro, ¿no es cierto? Estas las unidades de acá vendrían a ser toneladas por metro. Y el mínimo ocurre en el mismo también,
19.75 toneladas metro en el tiempo 43.92 segundos. Este valor o esta gráfica ya no, el programa de TAPS no nos arroja, hay que hacerlo manualmente, ¿no? Bueno, los desplazamientos horizontales viene dado por la siguiente expresión. La matriz compatibilidad por los desplazamientos, ¿no? Por esta matriz. Y estas vendrían a ser que como estamos trabajando con diafragmas rígidos, estos valores coinciden con los desplazamientos anteriormente calculados. Pues bien, acá se tiene otro resultado, el cálculo de las derivas de piso. Para el cálculo de las derivas de piso, como sabemos, se hace uso de la siguiente fórmula, ¿no? O también las derivas se le conoce como distorsión. Es la relación el desplazamiento del piso superior menos el desplazamiento del nivel inferior entre la altura de dicho entrepiso. Y se hace dicho cálculo para cada intervalo de tiempo. Y los resultados son estas de aquí. El máximo 0.0022, el mínimo 0.0025. Eso serían las derivas que ocurren a lo largo del tiempo. De la misma manera se ha calculado para todos los niveles, ¿no? Hasta el nivel 4. Esos resultados se hace también la comparativa con el programa de TAPS. Acá se muestra en el cuadro número 4. Por ejemplo, para el nivel 1 tenemos una distorsión de 0.00219 y con el MATCAD tenemos 0.0223, ¿no? Que en error me representa 1.7%. El mínimo tenemos 25.6 y nosotros tenemos acá 26, ¿no? El error sería 1.4. Como vemos, los resultados son también bastante parecidos, ¿no? El error que se incurre son prácticamente despreciables, diría yo. Bien, estas distorsiones hay que calcularlo ya haciendo, para el caso del ETAPS, ya así directamente en gráfica no nos da por resultado, sino lo que yo hice fue exportar estos valores de los desplazamientos, por ejemplo para el piso número 3 y arrojarlo a una tabla, ¿no es cierto? Estos valores, copiarlo en una tabla y hacerla el cálculo correspondiente a las derivas, ¿no es cierto? Esa la tengo, por ejemplo, en aquí lo tengo, esta hoja de cálculo en la cual yo he exportado estos resultados del ETAPS, los desplazamientos del piso 1, del piso 2, el piso 3, el piso 4, a lo largo del tiempo, y hacer el cálculo correspondiente de dichas derivas. Y aquí
se ha calculado, ¿no es cierto? El tiempo máximo, el valor máximo, el tiempo mínimo y el valor mínimo para cada uno de los pisos. Y justamente esos resultados es lo que se ha ingresado aquí. De la misma manera para el programa SAP 2000, el Matcatia, como lo hemos visto, y los errores en la que estamos incurriendo se muestran en esta última columna. Y como vemos, son bastante parecidos los resultados. Por ejemplo, en el último nivel tenemos una deriva mínima de 0.0128 y con el MATCAT tenemos 0.0125. El error prácticamente es en la última cifra, ¿no es cierto? De la parte decimal. Es 3, ¿no es cierto? 0.00003 sería la diferencia, ¿no? Este valor 0, si hacemos la diferencia, 0.0000, un 0 más y 3. Esta sería la diferencia. Es prácticamente ya despreciable, ¿no? Porque es un valor que se aproxima a 0. Pues bien, otro resultado que nos da la plantilla MATCAT viene a ser los desplazamientos y giros de los grados de libertad. Y para ello se hace uso de la fórmula o la expresión esta de aquí. Los desplazamientos, o perdón, las matrices, el producto de las matrices que se habían condensado por el desplazamiento, ¿no es cierto? Esos serían los grados de libertad secundarios, ¿no es cierto? Pues bien, una vez hecho este cálculo con esta expresión, nosotros tenemos los resultados. Por ejemplo, tenemos para el grado de libertad número 1, para el grado de libertad número 1, que vendría a ser esta de aquí. Por ejemplo, nos vamos para el grado de libertad número 1, que vendría a ser el desplazamiento de este nudo número 14, ¿no? Pues bien, vemos esta vendría a ser el máximo 0.006684 que ocurre en el tiempo 43.94, el mínimo 0.00779 que ocurre en el segundo 20.12. El desplazamiento vertical sería, perdón, estamos trabajando, sí, efectivamente, para el nudo, en este caso sería para el nudo número 6, ¿no es cierto? Entonces bien, acá vamos a explicar esto de aquí. Como estamos trabajando con diafragmas rígidas, este desplazamiento horizontal que es representado por el grado de libertad número 1 vendría a ser el mismo para cada uno de estos nudos. Es por eso que nosotros, cuando estamos analizando para este nudo que vendría a ser el nudo número 6, coincide este valor, ¿no es cierto? Esta vendría a ser el grado de libertad prácticamente número 1. Esto debido a lo que estamos considerando el diafragma rígido. Bien, hecha la aclaración, vamos a ver los siguientes resultados. Por ejemplo, el grado de libertad número 5. El grado de libertad número 5 vendría a ser el desplazamiento vertical que ocurre en el nudo número 6. Y aquí tenemos los resultados. Ocurre en el
segundo 19.9 con un valor de 0.0001587, el mínimo el 20.12 con un valor de 0.000116856, y el grado de libertad número 6 vendría a ser la rotación. Y también tenemos sus valores correspondientes, que vendría a ser esta de aquí. Vamos a hacer la comparación con el programa SAP 2000, LTAPS. Esta sería por ejemplo para el nudo número 6, ¿no? Estamos viendo los resultados para el nudo número 6. Tenemos un desplazamiento máximo de 0.00657. Nosotros tenemos 66.8. El mínimo tenemos 76.9. Tenemos nosotros 78. En el desplazamiento vertical sí tenemos una variación bastante grande. Por ejemplo, nosotros tenemos 20, acá tenemos 16, ¿no es cierto? Tenemos 21, acá tenemos 17. Si hacemos una comparativa en el error, estamos un error bastante, se aleja, ¿no es cierto? En los otros sí, por ejemplo, en el grado de libertad rotacional, los resultados se parecen bastante, tanto el ETAPS como el MATCAD. Por ejemplo, tenemos el máximo que nos da 0.0016, y acá tenemos también 0.0016. Este error se aparece porque acá todavía hay más decimales, ¿no? Es por eso acá se está considerando solamente con 5 decimales. Igualmente para este valor mínimo tenemos 0.00186 y nosotros tenemos 0.00187. Como vemos, los resultados, y en tanto el desplazamiento traslacional X como la rotacional, si los resultados son bastante parecidos, haciendo la comparación entre el ETAPS y el MATCAD. Pero sin embargo, cuando hacemos en la dirección ¿cómo se llama? En la dirección vertical tenemos una variación bastante considerable, ¿no es cierto? Pues bien, y seguidamente la plantilla nos da como resultado las fuerzas en cada elemento, es decir, la variación de la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento efector a lo largo de cada intervalo de tiempo. Por ejemplo, antes de pasar a los elementos de las fuerzas en cada elemento, vamos a mostrar los resultados en el ETAPS de los resultados que acabamos de ver, de los desplazamientos y giros en los grados de libertad, ¿no? Para ello ya lo tengo acá, la rutina o configurado. Por ejemplo, acá tenemos desplazamiento Z en Y, ¿no? Por ejemplo, este es el momento o la rotación que ocurre en el grado de libertad número 6. Esa vendría a ser, ¿no? Por ejemplo, 16.01 y esta de acá, ¿no? Esta de aquí. 16.01, faltaría acá un decimal, ¿no? Y la otra sería 0.0186. Y esta de acá sería, ¿no? 0.0186.4 todavía, ¿no? Como estamos trabajando solamente con 5 decimales, se ha colocado esta de acá. Pues bien,
esa sería la rutina que hay que seguir para mostrar los resultados en el TAPS. Bueno, una vez que nosotros ya tengamos los desplazamientos y los giros de todos los grados de libertad, ya nosotros podemos calcular los esfuerzos en cada uno de los miembros, tanto verticales como horizontales, ¿no? Solamente haciendo uso de la matriz rigidez, ¿no? Para cada elemento, con cada matriz rigidez de dicho elemento y sus desplazamientos en sus coordenadas, ¿no es cierto? Para eso se hace la transformación de coordenadas a través de la matriz de compatibilidad. Como se muestra aquí, por ejemplo, la fuerza axial en el elemento número 21. Elemento número 21 vendría a ser para esta viga. Se está haciendo cálculo de los resultados para esta viga. Nosotros podemos hacer el cálculo para cualquier de los elementos, solamente aquí se tiene que ingresar el elemento en esta sección, el resultado que queremos mostrar. Por ejemplo, en este caso está mostrando resultados del elemento número 21 que concierne a la viga, es decir, a la primera viga, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que nuestra fuerza axial en el nudo I, como estamos considerando en este sentido, esta vendría a ser nuestro I y esta vendría a ser nuestro nudo J. Entonces la fuerza axial tenemos que es 0, ¿no? Una fuerza axial nula. Tanto en el nudo I como el nudo J tenemos valor de 0. Efectivamente, nosotros si nos vamos al TAPS, por ejemplo, vamos a mostrar acá en elevación por ejemplo, vamos a elevación número 2, aplicamos y sería la viga 8, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver, creo que ya lo tengo configurado igualmente. Sí, ya lo tengo configurado acá. Fuerza. A ver. Momento, inercia. Axial, fuerza axial en el nudo I. Y esa vendría a ser. A ver, fuerza axial. Ok. Y como vemos, tenemos un valor nulo. Esto lo podemos ver aquí, por ejemplo. Es la fuerza de corte, fuerza inicial, momento, fuerza axial. Efectivamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, le hemos dado nombre, fuerza axial, B1, tipo de función es fuerza en una viga, el identificador viene dado pues, en el piso 1 y la etiqueta viene dado por la B8, ¿no es cierto? Efectivamente tenemos el piso 1, está nombrado con el nombre de B8. La respuesta es el componente axial. Acá tenemos las tipo de localización, es
distancia relativa a una distancia 0. Y acá no, el tipo de línea, el ancho de línea, color y el factor de escala. Y efectivamente esa viene a ser el resultado de la fuerza axial que varía a lo largo del tiempo. Otro resultado que nos bota la plantilla viene a ser la fuerza cortante en dicho elemento. Como estamos trabajando para el elemento número 21, que concierne a la viga del primer piso, esta vendría a ser la fuerza cortante, cómo varía a lo largo de dicho tiempo, es decir, en cada intervalo cómo va variando la fuerza cortante. Tenemos que la fuerza cortante máxima de 7.65 toneladas que ocurre en el tiempo 19.9 segundos y la mínima 8.96 que ocurre a 20.12 segundos. Igualmente para el nudo J, estas vendrían a ser los resultados. 19.9 también, el segundo en que ocurre, con un valor de 7.65, el mínimo a 20.12 con un valor de 8.95. De la misma manera nosotros obtenemos el momento flector en dicha viga, tanto para el nudo inicial como para el final. Y estas vienen a ser los resultados que nos arroja dicho programa. Pues bien, acá se tiene ya los resultados, haciendo la comparativa con el programa ETAPS, y aquí tendríamos los resultados de los esfuerzos que ocurren en dicha viga. Por ejemplo, nosotros tenemos para la fuerza axial, que como hemos visto en el ETAPS como en el MATCAD nos da valores de 0. En la cortante tenemos en el ETAPS 7.62 y en el MATCAD tenemos 7.65. El mínimo tenemos 8.87 y nosotros tenemos 8.95. En el desfase creo que en la mayoría de los resultados que se han mostrado tenemos un desfase del tiempo 0.02, ¿no? Es un intervalo en sí, ¿no es cierto? En casi todos los resultados se ha visto que el desfase que ocurre, el máximo y el mínimo comparado el ETAPS con el MATCAD, hay esta diferencia, en casi la mayoría digo. Pues bien, de esta manera nosotros podemos hacer uso de esta plantilla para verificar nuestros cálculos. Como vemos, los resultados que estamos obteniendo con esta plantilla son bastante parecidos a este programa comercial ETAPS y también al SAP 2000. Con esto nosotros podemos validar nuestros resultados, ¿no? Así de la forma manual como con el programa ETAPS. Pues bien, esto ha sido el video que se ha querido mostrar acerca del cálculo sísmico utilizando el método de tiempo-historia. Bueno, así de referencia, para más detalle podrían revisar este libro de dinámica de estructuras. Está aquí, dinámica de estructuras de Franklin y Chen. Esa de aquí está bastante detallada. Y otro que pueden revisar, este libro también de dinámica de estructuras de García Hart y Kevin Wong, ¿no? Por cierto, acá se explica detalladamente cómo se hace la formulación matricial para solucionar la ecuación diferencial de movimiento que nosotros hemos hecho utilizando el algoritmo de Bethe-Neumann. Acá se muestra tanto la formulación así para sistemas de un grado de libertad
y como para trabajarlo matricialmente cuando estamos haciendo cálculo de estructuras de varios grados de libertad. Por ejemplo, acá tenemos el algoritmo de Bethe-Newmark. Acá está en su forma matricial. Y así, ¿no? Tenemos los diferentes métodos que hemos mostrado, ¿no? Que podemos resolver, dicha ecuación diferencial. Tal es el método de Theta Wilson, el método de subespacio o Runge-Kutta de cuarto orden, ¿no? En este libro está así detalladamente explicado, inclusive con ejercicios. Les recomiendo bastante este libro. Y también pues los libros de dinámica de estructuras de Roberto Aguilar. También el libro de Maldonado y Chio Choi, ¿no? Perdón, Esperanza Maldonado y Chio Choi. Pues bien, esto se ha querido mostrar en este video tutorial. Espero que sea de su agrado y nos estaremos viendo ya en una próxima oportunidad explicando el tema de vibraciones, o perdón, de análisis de fuerza transitoria. Acá también lo tengo, una fuerza transitoria cuando nosotros tenemos este tipo de variación de fuerza, ¿no es cierto? Y además de esto se explicará en un cuarto video acerca de los aisladores de base, también en este programa MATCAD, ¿no? Pues bien, nos vemos así en otra oportunidad. Muchas gracias.